Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, Nick, ¿qué tal? Ok. Buenas, buenas. Ok, vamos a ver. Buenas. Buenas, vamos a entonces a ver, pucha, porque solo hay 23. Ok, vamos a esperar un ratito. Yo sé que por ser el primer día a lo mejor hay algunos de sus compañeros que no sé, no, a lo mejor estarán perdidos o a lo mejor no saben si hay reunión. Entonces los voy a recordar ahorita. Solo denme un momentito. Les recuerdo a sus compañeros. Iniciamos dentro de unos minutos. Ok, comenzamos entonces. Confirmemos. ¿Logran ver la presentación en pantalla? Confirmemos. Sí. Sí, confirmamos todos. Excelente. Vamos a ver. Ok. Entonces, observaciones para todos generales. Observaciones generales para todos. Vayamos prestando atención. Vayamos apuntando todo. Tengan ahí su cuadernito en mano. O vayan haciendo apuntes en la computadora. O vayan tomando captura de pantalla de todo. Recomendación general, ¿verdad? Es la misma idea que como si estuviéramos en una clase presencial, es la misma idea. Fíjense que realmente lo único que cambia es que no nos estamos viendo, pero no sé si fijan, es la misma dinámica. Vengo yo con una presentación, nos ponemos a exponer y es la misma idea, de tal manera que por lo menos sintamos algo de acoplamiento en todo esto. Vamos a ver, otra observación, tengan su calculadora a mano siempre, porque la vamos a ocupar. Y cualquier pregunta o cualquier duda que vaya surgiendo en el momento pueden hacerla con total libertad. Inclusive si quieren dar algún aporte, no hay ningún problema, pueden activar el chat para que hagamos dinámica esta clase. Dinámica, cuando hacemos dinámica esta clase se hace menos pesada, nos aburrimos menos, vamos comprendiendo más y se hace menos corto el tiempo. Entonces, esa es la recomendación para todos. Y entonces comencemos ya con la clase meramente. Vamos a ver. Entonces, fíjense muy bien que vamos a comenzar estudiando la imagen médica digital, es decir, las características que tiene una imagen médica digital. Ustedes de cierta manera están asociados con una imagen médica y ya saben lo que es una grafía. Están asociados con ciertos aspectos de la grafía, como por ejemplo el ruido, el contraste y de cierta manera la resolución espacial. Lo que vamos a hacer ahorita es formalizar de cierta manera un poquito más la resolución espacial, ver a más detalle de qué factores afectan y también relacionar esta resolución espacial con imagen médica digital, es decir, con el entorno digital, porque esto cambia. Ahorita vamos a empezar a ver imágenes que se observan en una computadora. Es lo que vamos a empezar a ver ahorita. Y entonces tenemos que ver las características de esas imágenes. Es lo que vamos a trabajar. Entonces comencemos. Vamos a ver. Comencemos desde lo básico. Fíjense muy bien, aquí ustedes van a ver que nosotros comenzamos desde lo más básico y partimos ya después con cosas complejas. Entonces, comencemos con el concepto de imagen. Y fíjense muy bien que según la Real Academia Española,
Una imagen es una figura de una persona, cosa captada o cosa captada por el ojo, por un espejo, o un aparato óptico, una placa fotográfica, etcétera, gracias a los rayos de luz que recibe y proyecta. Ahora, adaptemos un poquito más esto. Fíjense muy bien que yo puedo representar todo esto, o sea, todo esto lo puedo decir de una manera un poquito más simple, que simplemente es la representación de un objeto físico. Fíjense muy bien, es la representación de un objeto que está en el entorno físico. Vale, por ejemplo, este balón de fútbol que vemos aquí. Aquí vemos una imagen de este balón de fútbol. Nosotros sabemos muy bien que este no es el verdadero balón de fútbol, sino que es una representación que hace la cámara para representar el objeto físico del balón de fútbol. ¿Qué sucede en la astrología? Fíjense que la astrología es el mismo principio. Simplemente tomar un objeto físico, que en este caso es una región anatómica, y representar esa región anatómica. Es simplemente eso lo que es el equipo. Y fíjense muy bien que en este caso, literalmente es un cadáver que lo cortaron, hicieron un corte axial, así como están viendo, es decir, un corte chuleta, así como que ustedes estuvieran rebanando una bandeja de pan, es lo mismo que le hicieron al cadáver. Y entonces vean que lo que hizo el equipo, que en este caso el equipo de tomografía, representó este objeto físico lo representó, y fíjense que lo representa con bastante grado de exactitud espacial. Exactitud espacial en el aspecto, por ejemplo, que si la columna vertebral, por ejemplo, aquí las vértebras me salen de cierto tamaño, son de cierto tamaño en el objeto, en el paciente, la imagen va a reflejar esa misma precisión espacial, es decir, ese mismo tamaño reflejado en la imagen, o por ejemplo, todas las demás estructuras que estamos viendo aquí, las va a poder representar de una manera muy precisa lo que es este equipo. Entonces, esa es la idea de una imagen. Es la idea de una imagen, simplemente representar una región anatómica o función fisiológica también, porque no solo nos limitamos a la anatomía, sino que también podemos expandir esto. Podemos expandir a funciones fisiológicas, por ejemplo, el ritmo metabólico, el flujo sanguíneo, podemos, por ejemplo, la actividad cerebral también, es un sinfín. Podemos ver, además de simplemente anatomía, expandirlo a fisiología, expandir todo eso a fisiología. Entonces, vamos a ver, una vez ya viendo el concepto, quiero que ahora relacionemos la resolución espacial. Y fíjense que la resolución espacial, vean ustedes tal y como está representada aquí, vean ustedes la resolución espacial indica con qué detalle se logra observar la estructura representada en la imagen. Fíjense que aquí lo estamos viendo de una manera un poquito más formal. Ahora, para visualizar fácilmente la resolución espacial en una imagen, asociemos esto con el grado de borrosidad. Esto es una manera un poco más práctica de cómo relacionar la resolución espacial. Fíjense muy bien que una muy buena manera de saber si una imagen tiene buena resolución espacial o mala resolución espacial es por el grado de borrosidad que ustedes ven en la imagen. Por ejemplo, ven ustedes estas dos tomografías. Y no se preocupen ahorita si no logran identificar que es una tomografía, no se preocupen, después más adelante en su momento vamos a estudiar completamente la tomografía. Pero aquí me sirve muchísimo para ayudar a explicar esto. Vaya, por ejemplo, estas dos imágenes de tomografía de tórax, ven ustedes que esta imagen se mira completamente borrosa. Y esta imagen no. Esta imagen yo la miro sin borrosidad y fíjense que la borrosidad y el detalle de la imagen van a la par. Si en una imagen yo miro mucha borrosidad, a mí se me dificulta muchísimo mirar el detalle de la estructura que está representando la imagen. ¿Ven ustedes? Me cuesta muchísimo mirar el detalle de la estructura. Vean que aquí en este caso, como tiene menos borrosidad, es mucho más fácil mirar ese detalle. Entonces, asociemos esa resolución espacial, asociémosla con la borrosidad. Con la borrosidad de una imagen, y fíjense que a la par va el grado de detalle que se puede representar en la imagen. A la par va. Si una imagen es muy borrosa, entonces es una imagen que no brinda mucho detalle. Entonces, vamos asociando estas partecitas de aquí. Vamos asociando esto. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos al ejemplo, estos dos ejemplos de estas dos tomografías. Vean aquí, por ejemplo, esta tomografía con muy poco detalle,
muy borrosa, ven ustedes, y una imagen con más detalle, y menos borrosa, ven ustedes. Entonces vamos a identificar que esta imagen, en efecto, tiene baja resolución espacial y esta imagen tiene mejor resolución o alta resolución espacial. Por ejemplo, estas dos resonancias magnéticas del cerebro, ven ustedes, esta imagen se observa muy borrosa, con poco detalle, y esta imagen la observamos con muchísimo mejor detalle y más, con menos borrosidad. Entonces, ustedes, baja resolución espacial y alta resolución espacial. Vamos identificando aquí los ejemplos. Y ahora, ya que ya sabemos lo que es la resolución espacial, veamos ahora lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa ahora? Lo que nos interesa es estudiar qué factores van a afectar la resolución espacial, es decir, qué factores van a verse involucrados para afectar la resolución en una imagen. Entonces, fíjense muy bien que lo primero que podemos hablar son los factores geométricos del estudio. Es lo primerito en que se ha afectado la resolución espacial de la imagen. Factores geométricos, es lo primero. ¿A qué me refiero con factores geométricos? Fíjense muy bien que estos factores geométricos van a tener una relación directa. Voy a cambiar de color a rojo para que se mire mejor. Van a tener una relación directa, ven ustedes, esos factores geométricos van a tener una relación directa con la generación de rayos X, del tubo rayos X, y la distancia del tubo rayos X al paciente. Estos factores geométricos van a tener mucha relación con esto, con la manera en que se está produciendo los rayos X en el tubo rayos X y con la distancia del tubo rayos X al paciente. Son los factores geométricos que van a estar involucrados aquí y que van a afectar la resolución espacial. Entonces, veamos aquí. Para explicar muy bien esta parte, quiero que volvamos, retomemos uno de los temas más importantes dentro de la radio, que es la composición interna del tubo de rayos X. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una imagen clásica, donde estamos viendo el ánodo radiológico. Estamos viendo que aquí están saliendo, bueno, que aquí están viniendo unos electrones y que están chocando con el ánodo radiológico, que por cierto, ¿de dónde vienen estos electrones? A ver si me recuerdan. ¿De dónde vienen estos? ¿De dónde? Del cátodo. El cátodo, sí, exactamente, el cátodo. Entonces vean, estos electrones cuando impactan contra el blanco, que por cierto, ¿de qué material es este blanco usualmente? ¿De qué material piden ustedes que es este blanco? Tungsteno. Correcto, es tungsteno, ¿verdad? Entonces, estos electrones cuando vienen, chocan contra el blanco, el tungsteno, producen los rayos X. Eso ya lo sabemos, ustedes ya son expertos en esta parte. Y aquí, ven aquí el hecho de nos interesa a nosotros ver lo siguiente. Ven ustedes, vamos a ver, ¿dónde está? Aquí está mi puntito. Ven ustedes, esta parte de aquí, que yo lo estoy representando como punto focal, es precisamente la región donde se están creando los rayos X. Entonces, yo sé que esto ya lo vieron, ya lo vieron y ya saben lo que es el punto focal. Esto es un poquito, inclusive un poquito de repaso. Vean ustedes, el punto focal. Entonces asociamos el punto focal, región en el blanco del ánodo, donde se crean los rayos X. Recordemos eso, lo que es el punto focal, es precisamente la región en el blanco del ánodo donde se están creando los rayos X. Vean aquí, y aquí lo está mostrando esta imagen. Tenemos aquí los rayos X producidos y tenemos el punto focal señalándose ahí precisamente donde se están creando los rayos X. Entonces, vamos asociando esto y veamos ahora lo siguiente. Quiero que asociemos un nuevo término llamado penumbra. Vamos a ver. A lo mejor ese término va a ser algo nuevo para ustedes, pero fíjense que es un término, fíjense que este fenómeno de penumbra, o esto de penumbra, nosotros lo vemos inclusive todos los días en nuestro diario vivir. Quiero que me ayuden con este experimento. Fíjense que este experimento sale ahorita muy cheque a esta hora, sale perfecto, porque es de noche. Quiero que tomen, ya sea foco, bueno, quiero que tomen el foco de su celular o inclusive con el foco de su cuarto, si tienen la luz apagada, enciéndanla. Y quiero que hagan este experimento conmigo para que comprendan lo que les voy a explicar ahorita. Quiero que vean la sombra
que genera el foco de su cuarto o el foco de su celular con su mano. Quiero que tomen su mano, quiero que tomen ya sea el foco de su cuarto, el foco de su celular, y que vean la sombra que se proyecta de su mano. ¿Están haciendo eso conmigo? ¿Me van siguiendo? ¿Van viendo la sombra de su mano? Sí. Sí, me van siguiendo. Están proyectando la sombra de su mano, ¿verdad? ¿Están generando una sombra de su mano? Sí, porque es muy importante, entonces no van a entender. Ok. Bueno, entonces, perfecto. Entonces quiero que se fijen. Ustedes logran ver que a la orilla de su mano, en la periferia de su mano, hay una partecita medio borrosa. ¿Logran identificar eso? Hay una partecita medio borrosa que se difumina completamente de la mano. ¿Logran identificar eso? Me confirman, por favor. Justamente a la orilla de su mano. Justamente a la orilla de su mano, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Confirmamos los demás? Pero es que así tiene sentido. Así van a comprender lo que es penumbra. Así van a entender exactamente lo que es la penumbra. Entonces, fíjense muy bien. Esa partecita que se difumina de la sombra de su mano, justamente en la periferia de su mano, justamente en la periferia de la sombra de su mano, es lo que llamamos penumbra. La penumbra sucede con la luz, cuando ustedes prenden una sombra. ¿Cuál es el asunto aquí? Fíjense que el asunto aquí, que en un estudio de radiología sucede lo mismo. Sucede exactamente lo mismo, porque resulta que los rayos X no son nada más que la misma partícula de luz, solo que a una mayor energía. Entonces, fíjense que esos fenómenos de la luz se ven aquí también en un estudio de radiología. Entonces, en un estudio de radiología, nosotros tenemos el siguiente fenómeno. Nosotros tenemos aquí el tubo de rayos X. Fíjense muy bien, asocien. Aquí está el tubo de rayos X. El tubo de rayos X. Y aquí, justamente abajo está el paciente. O, bueno, no justamente abajo, sino que a cierta distancia, obviamente, tenemos el paciente. Y entonces sabemos muy bien que el tubo de rayos X se forma el punto focal. Y ya sabemos qué es el punto focal, que es precisamente donde están formando los rayos X. Entonces, fíjense que aquí tenemos el punto focal y aquí vemos cómo se sale el haz. Ustedes, el haz sale, se expande. Ustedes se expanden, se va expandiendo así como en forma de cono, triángulo, ven ustedes, se va expandiendo. Y entonces, fíjense que va a haber una región del haz, que la vamos a conocer como penumbra, que es precisamente que cuando llega el paciente causa el mismo efecto en la imagen, que como ven ustedes en la sombra. Esa penumbra lo que nos va a causar es borrosidad. Es borrosidad. Y la borrosidad va a ser muy semejante a esa borrosidad que ustedes vieron en su sombra. A esa borrosidad que ustedes vieron en su sombra. Es lo mismo que nos va a causar en la radiografía. O en cualquier otro estudio donde hay involucrado un tubo de rayos X. Entonces, esa penumbra nos causa borrosidad en la imagen. Ojo con esto. Vamos a ver penumbra. Asociemos penumbra. Asociemos penumbra con causa borrosidad en la imagen. Vamos a asociar eso. Penumbra, borrosidad en la imagen. Vean ustedes, penumbra, causa borrosidad en la imagen. Así como se causa borrosidad en la sombra de su mano, esa penumbra, lo mismo va a pasar con la radiografía. O lo mismo va a pasar con cualquier imagen generada con un tubo de rayos X. Ahora, veamos ahora, ya sabiendo lo que es la penumbra, veamos ahora estas diferentes geometrías. Vean aquí, tenemos tres geometrías distintas, tres estudios con geometrías diferentes. Ven ustedes, tenemos el punto focal. Ven ustedes que el punto focal, asociamos lo que justamente arriba del punto focal va a estar el tubo de rayos X. Tubo de rayos X. Aquí vamos a encontrar el tubo de rayos X. Ven ustedes, justamente arriba del punto focal ya saben que ahí está el tubo de rayos X. Tubo de rayos X. Tubo de rayos X. Asociémoslo justamente acá arriba el tubo de rayos X y aquí el tubo de rayos X. Ok, ven ustedes, tubo rayos X, tubo rayos X, tubo rayos X. Ahora, fíjense muy bien que vamos a encontrar dos aspectos, aquí dos aspectos que nos van a estar regulando la geometría. Vamos a ver. El primer aspecto que vamos a ver, fíjense muy bien, en esta parte, ven ustedes, en este estudio, en esta imagen, lo que nos refleja es un caso donde viene y el punto focal, es decir, podemos asociarlo con el tubo rayos X,
a esta distancia entre el paciente y el tubo raíz X. ¿Vean ustedes? Vean ustedes. Y vemos aquí otro caso donde viene, y bueno, aquí lo voy a escribir. Aquí lo vamos a escribir. Lo vamos a poner distancia del tubo de rayos X al paciente. Así lo vamos a poner, distancia del tubo rayos X al paciente. Vamos a poner aquí. Y ya saben a lo que nos referimos. Es esta distancia. Desde el paciente, ven ustedes cómo parece que el paciente aparece como una placa, pero obviamente porque es una ilusión nada más, ¿verdad? Ven ustedes, y aquí está el punto focal. Ven ustedes, aquí está el punto focal. O es decir, también lo podemos hacer como el tubo rayos X. Recuerden que el punto focal ocurre dentro del tubo rayos X. Y ven ustedes cómo en este otro sistema, donde está el tubo rayos X del paciente, ven ustedes cómo en este otro sistema la distancia del tubo rayos X al paciente es mayor. Ven ustedes, aquí tenemos el paciente y el tubo rayos X. Ven ustedes cómo aumenta esa distancia, esa diferencia de longitud, es decir, distancia entre el paciente y el tubo rayos X. Que por cierto, vamos a ver cómo abreviamos nosotros distancia del tubo rayos X del paciente. ¿Cómo la abreviamos? Vamos a ver cómo la abreviamos, distancia del tubo rayos X del paciente. SID. SID. Ok, SID, dice ustedes. SID. Ok, ojo con esto. SID es la distancia del tubo rayos X al receptor de imagen. Ojo con esto. La SOD sí es la distancia del tubo rayos X del paciente. Es por las siglas en inglés. Source Object Distance es distancia. Ven ustedes, distancia del tubo de rayos X a la superficie del paciente. Entonces, y el SID es la distancia. Distancia del tubo de rayos X al receptor de imagen. Entonces, bueno, estas son las distancias que manejamos, pero ustedes saben muy bien que el SID nos ayuda a regular perfectamente la distancia del tubo rayos X del paciente. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que si nosotros aumentamos el SID, sabemos muy bien que la distancia del tubo rayos X del paciente va a ser mayor. Entonces, de cierta manera tienen completamente razón. Solo que, obviamente, para especificar el SOD es precisamente la distancia del tubo rayos X al paciente. El SID, distancia del tubo rayos X al receptor de imagen. Entonces, una pequeña aclaración nada más. Ahora, entonces vean, ¿qué es lo que estamos? Lo importante aquí es ahora lo siguiente. Vean que esa variación de la distancia del paciente al tubo rayos X, ven ustedes, nos va a generar un efecto en la imagen. Ven ustedes la imagen que se proyecta del paciente. Ven ustedes la imagen que se está proyectando aquí el paciente. Ven ustedes que simplemente es un puntito, pero porque es una representación, obviamente. Esto debería parecer así más bonito como una grafía, pero es la misma idea. Ven ustedes la penumbra. Ven ustedes la parte de la penumbra que nos causaba borrosidad en la imagen. Vean cómo de repente esa penumbra disminuye cuando aumentamos la distancia del tubo rayos X del paciente. Ven ustedes. Vean cómo de repente esta región de penumbra, aquí estamos viendo la penumbra, y aquí está, bueno, aquí no se mira. Voy a expandir esto. Ahí estamos viendo la penumbra, ven ustedes, y aquí ven ustedes que la penumbra es más pequeña que en ese caso. Vean cómo la penumbra se reduce cuando aumentamos la distancia del tubo rayos X al paciente. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Vamos a ver. ¿Qué conclusiones podemos dar con esto? Armemos pies, entonces vamos a ver. Quiero preguntarles a todos. Cuando se aumenta la distancia del tubo de rayos X al paciente, concluyamos. ¿Qué pasa con la grafía? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la imagen cuando aumentamos la distancia del tubo de rayos X al paciente? Hay menor penumbra. Ajá, perfecto. Menor penumbra. Ajá, ¿y qué sucede cuando hay menor penumbra? ¿Qué creen ustedes que va a pasar?
Hay menor borrosidad. Detalle en la Menor fotografía. borrosidad. Menor borrosidad y más detalle en la imagen, ¿correcto? ¿Sí? Correctísimo. Ustedes lo acaban de deducir. Y de hecho ustedes pueden corroborar este experimento ahí en su casita. Entonces, hagan este experimento. Háganlo porque ustedes pueden corroborar eso. Oh, disculpen, no le... Menor borrosidad. Sí, en efecto. Perfecto. Entonces, miren, hagan este experimento ahí en su casa. Toman el foco de su celular y hagan una sombra con su mano. Entonces, quiero que se observen en la sombra. ¿Qué pasa cuando ustedes alejan el foco de su celular de la mano? ¿Qué pasa cuando ustedes alejan su celular? La van alejando poco a poco de la mano. ¿Qué pasa con la sombra? Yo sé que se va haciendo más pequeñita, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el detalle de la sombra? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Está mejor definido en los bordes? Ajá, correcto, ¿verdad? Se vuelve más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la sombra? Se va definiendo, ¿verdad? Se va definiendo mejor. Eso mismo sucede en una rafía. Entonces, en una rafía, la distancia de tubo rayos X al paciente va a afectar de cierta manera lo que es la borrosidad y la resolución espacial. Ven ustedes, aquí voy a poner, vamos a poner más detalle en la imagen. Vamos a poner aquí entonces, mejor, entre paréntesis, mejor resolución espacial. Y vamos a poner entre paréntesis. ¿Ven ustedes? Lo ubicamos entre paréntesis. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir lo contrario? ¿Qué pasa cuando yo quiero escribir lo siguiente? Cuando se disminuye la distancia del tubo de rayos X de rayos X al paciente. ¿Qué sucede aquí en este caso? ¿Qué vemos? ¿Qué pasa? ¿Podemos deducir esto? Aumenta la penumbra. Ajá, mayor penumbra. Mayor penumbra. Ajá, correcto. ¿Y qué conlleva? Mayor borrosidad. Mayor borrosidad. Y hay mayor borrosidad. Menos resolución espacial. En la imagen. Correcto. Ajá. Y menos detalle en la imagen. En la imagen, correcto. Entonces, esto quiere decir, esto es lo que me dice a mí, menor resolución espacial. Eso es lo que me indica a mí esto. Entonces, yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que por el simple hecho de que a mí se me está mejorando aumentar la distancia del tubo rayos y que el paciente, por el simple hecho de que se está mejorando la resolución espacial, ¿ustedes creen que es así nomás? ¿Que yo solo tengo que tomar en cuenta eso? ¿Ustedes creen que es así de fácil simplemente aumentar la distancia del tubo rayos X para mejorar la resolución espacial? ¿Qué otros factores hay que tomar en cuenta? ¿Qué han aprendido ustedes? El tamaño KDP. Ajá. Que a mayor distancia, mayor exposición. No. Cuidado con eso. Ojo con eso. A una mayor distancia, menos exposición llega sobre el paciente. Eso es lo que sucede. Es como, por ejemplo, que ustedes acerquen el foco de su celular a su ojo y no aguanten la luz que está cayendo, pero aléjenlo y va a ver ustedes que la luz la van a tolerar más. Ojo con eso. Cuando ustedes alejan el tubo de rayos X al paciente, disminuyen la exposición sobre el paciente. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa cuando cae menos exposición sobre el paciente? ¿Qué creen ustedes que pasa? Bueno, obviamente, además de la dosis y la salud del paciente. ¿Qué pasa? No se obtiene una total información de la imagen. Sí, correcto. En efecto, es eso. La imagen está recibiendo muy poca exposición y yo estoy generando muy poca información en la imagen y muy poco contraste. Entonces, cuidado con lo siguiente. ¿Por qué? Cuidado con lo siguiente. Llega menos exposición al paciente y al receptor de imagen. Y esto lo que va a ocasionar eventualmente es que ustedes tengan que variar las técnicas. Ustedes se van a ver obligados a aumentar el MAS o el KDP para aumentar la exposición y poder tener una exposición adecuada para el estudio. Entonces, vamos a ver. Entonces, ojo con esto. Entonces, cuidado con lo siguiente, con esta observación. Porque ustedes están aumentando la distancia del tubo rayos X y están haciendo que llegue menos exposición al paciente.
¿Qué pasaría en ese caso si llega a menos posición? ¿Qué es lo que van a hacer? Simplemente se van a ver obligados a aumentar, se van a ver obligados a modificar las técnicas de estudio. Esto es lo que en efecto terminaría pasando. Ven aquí. Y bueno, en efecto están las consideraciones. Listo. ¿Me autorizan a borrar esto? ¿Hay alguien que no haya copiado para no borrar todavía? Ok, vamos a ver qué dicen los chats del grupo. Ok, vamos a ver. ¿Quién es el usuario llamado Chris? Chris, un corazoncito ahí. No sé quién es, el 94, 52, 93, 85. Que dice que no podía entrar. Y Gloria, ya está aquí, Gloria. Sí, ya puede entrar, gracias. Ok, usted sí, Gloria, listo. ¿Quién es el otro usuario que me envió una captura de pantalla y que decía que no podía entrar? Esa soy yo, la primera. Ah, usted es Chris. Chris, ok. ¿Y Gloria Martínez? Ok, Gloria Martínez. ¿No está aquí Gloria? Ok, no está aquí Gloria. Parece que no está aquí Gloria. Y entonces, bueno. Listo, lo voy a borrar entonces. Borro esto. Lo borré. Ahora, vamos a ver. Vamos ahora con la siguiente. Vamos ahora, comparemos ahora estos dos sistemas. Vean ustedes cómo cambia el tamaño del punto focal. ¿A qué me refiero yo, por cierto, con el tamaño del punto focal? Obviamente con la extensión que tiene el punto focal aquí, que les indica. ¿Ven ustedes la extensión de este punto focal? ¿Ven ustedes? Es grande, se nota, o sea, se nota el tamaño del punto focal. Y ven aquí, el punto focal es tan chiquito, o sea, disminuye muchísimo, disminuye muchísimo aquí. ¿Ven ustedes? Punto focal mayor y punto focal menor. ¿Ven ustedes aquí en punto focal de mayor tamaño y punto focal de menor tamaño. Pero vean de repente qué pasa con la imagen. Vean qué pasa con la imagen, qué pasa con la penumbra de la imagen. Vean ustedes aquí cómo está la penumbra y vean que de repente aquí la penumbra se redujo ya muchísimo. Inclusive ya acá ya no se logra apreciar. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué efecto me está ocasionando disminuir el punto focal? Vamos a ver, ayúdenme. ¿Qué pasa cuando disminuye el punto focal? Disminuye la penumbra. Disminuye la penumbra. Ajá, sí disminuimos el punto focal. Entonces, en efecto, vamos a ver, ustedes lo acaban de decir, disminuimos la penumbra o reducimos la penumbra. Reducimos la penumbra. ¿Qué tenemos con reducir la penumbra? Hay un mayor detalle. Ajá. Mejor detalle o menor borrosidad, correcto, menor borrosidad y mejor detalle. Ustedes, mejor detalle. Aquí vamos a poner entre paréntesis mejor resolución espacial. Vean ustedes. Entonces ustedes están viendo que la penumbra en efecto me va a afectar la resolución espacial. Y veamos ahora qué pasa si aumentamos el punto focal. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué sucede Hay cuando me... borrosidad en la imagen. Aumenta la Ajá, penumbra y Aumenta ahí la penumbra el detalle. y hay mayor borrosidad en la imagen. correcto, ahí estamos. Aumenta la penumbra. Mayor borrosidad. Bueno, aquí borro, aquí borro. Borrosidad. ¿Qué más lo escribí? No sé. Borrosidad. Y menor detalle. Entonces lo vamos a poner aquí. Menor resolución espacial. Entonces, en efecto, esto es la variación que nosotros vamos a obtener. Bueno, esto es el efecto que nos va a causar el tamaño del punto focal. Pero entonces, bueno, aquí dirá, entonces, a lo mejor aquí se preguntará, trabajemos siempre con un punto focal bajo, pero no es tan simple. ¿Qué es lo que ven ustedes que podría pasar si nos ponemos a trabajar con un punto focal bajo? ¿Qué es lo que han aprendido dentro de la radio?
Se calienta una zona. Ujú. Ok, cuidado, mucho cuidado. Sí, en efecto. ¿Saben por qué se calienta muchísimo una región? Porque que están centrando los rayos X, están centrando los electrones. Recuerden muy bien que el punto focal cambia, o mejor, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, voy a crear primero con esta pregunta. Voy a poner primero esta pregunta. ¿Cómo variamos el tamaño del punto focal? El tamaño del punto focal. Vamos a ver, ¿cómo lo variamos? ¿Cómo variamos el tamaño del punto focal? ¿Qué aprendieron ustedes que nos podía ayudar a variar el tamaño del punto focal? Ayúdenme con esta pregunta. Va a depender de la estructura anatómica que vamos a radiografiar. ¿Cómo? Va a depender de la estructura anatómica. Sí, en efecto, va a depender, pero ¿cómo lo variamos nosotros? ¿Cómo lo variamos? El MAS, KBP. Con el MAS, Lick. Ok, no el MAS, pero por ser, andan cerca. Los focos. Sí, El MA, el KBP. Vaya, ahí está, el MA, ahí está, el MA. Aclarando, el MA, ¿verdad? Aclarando, lo haríamos con el MA. En efecto, entonces vean aquí de la siguiente manera. Y ustedes asocienlo, porque yo sé que lo han visto antes, entonces por eso es que pregunto. Si yo trabajo con un MA de cerca de 200 y trabajo con un MA de cerca de 400, ¿cuál creen ustedes que dónde estoy consiguiendo un punto focal mayor y un punto focal menor? Con el de 200 se está considerando el punto focal menor. Ajá, punto focal menor, correcto. Punto focal menor. ¿Y el de 400? El mayor. Punto focal Ajá. mayor. Punto focal mayor, correcto. Entonces, en efecto, o sea, los MA nos va a estar ayudando muchísimo a estar variando el punto focal. Ahora, fíjense muy bien que esto sobre todo lo trabajamos muchísimo en la mamografía. Esto lo vamos a trabajar en la mamografía, lo van a ver en la mamografía, todo esto. Entonces, vamos a ver, voy a hacer aquí una observación. Volveremos a ver esto. A ver esto. Cuando vayamos por el tema de mamografía. Listo. Ahora, y entonces retomando a una pregunta que hice anteriormente, ¿ustedes entonces consideran de que siempre es válido trabajar con un punto focal pequeño? ¿Qué pasa si de repente yo me pongo a trabajar con un punto focal pequeño? ¿Qué puede suceder? ¿Qué vieron ustedes en la clase anteriormente dentro de la radio que podía ocasionar? Vamos a ver. Ayúdenme. Hay mayor dosis en una zona al paciente. No tanto por eso. No. No es por eso. No es por eso. Para estructuras anatómicas. Sí, tiene que ver el tamaño, gracias. El tamaño tiene algo que ver. Y de hecho lo estamos viendo aquí. ¿Ven ustedes? De hecho, ven ustedes el punto focal pequeño, punto focal cuando es mayor, ¿ven ustedes? Un punto focal mayor, bueno, aquí ven ustedes cómo se reduce la imagen cuando ustedes están trabajando con un punto focal grande y con un punto focal pequeño. Vean ustedes cómo se reduce de repente el tamaño de la imagen. Vean ustedes, se reduce el tamaño de la imagen, ¿lo ven? ¿Ven que está reduciendo el tamaño de la imagen? Sí. Entonces, Sí. una de las consideraciones, obviamente, que se toma es que si yo sé que yo quiero generar una imagen con una anatomía muy grande, me es más efectivo estar trabajando con una imagen mayor, ¿verdad? Entonces, el punto focal mayor lo vamos a trabajar sobre todo en una anatomía grande, en una anatomía más grande. Y el punto focal pequeño lo vamos a estar trabajando en una anatomía más pequeña. Correcto. Entonces, una de las consideraciones que tomamos en cuenta es que el punto focal, el tamaño del punto focal, se trabaja además en base al tamaño anatómico, en base al tamaño de la anatomía. Sí, en efecto, esto puede suceder. Otra observación que me dieron por ahí es que se puede sobrecalentar, ¿verdad? Alguien me dijo ahí que se puede sobrecalentar, no recuerdo quién fue. Y entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Saben por qué se sobrecalienta? Se sobrecalienta por dos motivos. Porque están centrando los electrones en un área muy pequeñita, y eso hace que el calor se centre en un área muy pequeña. Y eso puede perfectamente sobrecalentar una parte del blanco. Y otra partecita es que ustedes van a verse obligados a aumentar el tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque están trabajando con un bajo MA.
¿Cómo recompensan esa exposición? Aumentando el tiempo de exposición. Entonces, cuidado con eso. Trabajar con bajos MA resultaría, demandaría, vamos a poner, demandaría trabajar muchas veces, vamos a poner aquí porque hay secciones muchas veces con un mayor tiempo de exposición. Tiempo de exposición. Entonces, cuando ustedes trabajan con un mayor tiempo de exposición, se les puede sobrecalentar el tubo de rayos X y se le puede mover el paciente. Que ya van a ver ustedes después cuáles son los puntos negativos de que se mueve el paciente. Entonces, listo. Preguntitas hasta aquí con esto. ¿Algún aporte que quieran hacer? ¿O algún chisme que quieran contar? O vamos a ver alguna, nuevamente, observación, preguntas. Con todo esto, ninguna. No. Todo Ok. claro, Luis. Excelente, todo claro. Todo claro, listo. Vamos a ver. ¿Me autorizan a borrar esto? Súper importante. Vean ustedes. Tomen apuntes de esto. No se permitan no tomar apuntes de esto, porque esto es lo más importante y es lo que yo evalúo. O sea, esto es conocimiento importante porque lo trabajamos en la clase. Si se fijan bien, esto no está pegado en la presentación. No está pegado porque mi chiste de la presentación es que me sean ayuda didáctica, no que obviamente sean materiales que reemplacen el libro. Entonces, ojo con esto. Listo, lo borro. Voy a borrarlo a la 1, a las 2 y a las 3. Lo borré. Avancemos. ¿Qué otros factores me va a afectar la resolución espacial? Fíjense que otro de los factores que me va a afectar es la eficiencia del receptor de imagen para atrapar los rayos X y convertirlo en información útil para formar una imagen. Aquí me refiero con receptor de imagen en primer lugar. Vamos a ver. Fíjense muy bien, receptor de imagen. Voy a aclarar aquí el receptor de imagen. El receptor de imagen y voy a poner cuadrito. Y voy a poner aquí a qué me refiero con esto. Me refiero. Y ustedes en su momento vieron lo que era el receptor de imagen. Ustedes aprendieron, por ejemplo, que un receptor de imagen podía ser la pantalla película. La pantalla película. Ustedes vieron que podía ser perfectamente, es decir, ese cassette donde usted ubica justamente el paciente y contiene la pantalla intensificadora y contiene la película gráfica. Ese es un receptor de imagen que ustedes están asociados. Aquí vamos a expandir esos receptores de imagen y vamos a ver de qué hay un sinfín de receptor de imagen. Hay receptor de imagen que funciona, por ejemplo, en base a un gas, en base a una cámara de gas. Hay otros receptores de imagen que funcionan en base a centelleo. Hay otros receptores de imagen que funcionan en base, por ejemplo, a un material semiconductor. Vamos a ver un sinfín. Entonces lo vamos a estudiar. Entonces, dependiendo de qué también es ese receptor de imagen, ustedes saben muy bien que el receptor de imagen lo que se encarga de atrapar los rayos X. Es eso, básicamente, en términos simples, atrapar los rayos X que viene del paciente y generar una imagen útil para diagnosticar. Entonces, ¿qué pasa? Depende de cómo está diseñado ese receptor de imagen y del estado de ese receptor de imagen, esto me puede afectar a mí la resolución espacial. Me lo puede afectar. Van a ver aquí. Vean, vamos aquí los siguientes casos. Fíjense muy bien. Tenemos dos grafías. Vean ustedes, tenemos dos grafías. Cada una de estas grafías fue obtenida con un receptor de imagen que funciona de una manera distinta. Fíjense muy bien esta grafía que vemos aquí. Fue obtenida con un receptor de imagen diseñado para atrapar los rayos X y producir información de la siguiente manera. Vean ustedes. Lo que hace este receptor de imagen es que vienen los rayos X, chocan con esta capa, que ahí ustedes van a ver CCI. Ustedes van a ver esta nomenclatura aquí, CCI. Esto es lo que significa yoduro de cesio. Vamos asociándolo con esta sigla, yoduro de cesio. Entonces, ven ustedes lo que ocurre en este receptor de imagen. Vienen los rayos X, llegan al receptor de imagen y estos rayos X lo que hacen es producir luz. Ven ustedes la luz que se produce aquí, esta luz se produce y se expande. Ven ustedes, aquí la luz se produjo y entonces a partir de esta luz vienen y se forma la grafía. ¿Ven ustedes? Aquí tenemos la grafía resultante. Pero vean ahora en este otro receptor de imagen. Vean que de repente vienen los rayos X, choca con este otro material que, ven ustedes que este material, aquí lo vamos a aclarar, este material es el N-morfo. Cuando ustedes vean un AC,
asócienlo con selenio amorfo. Entonces vean que los rayos X aquí, cuando llegan a esta capa, vean lo que se produce ahora no es luz, sino que lo que se produce es un par de iones. Ese par de iones es simplemente un átomo que ha perdido un electrón y un electrón. Eso nos referimos con par de iones. Entonces vean que en vez de que se produce luz, se produce un par de iones y vean la rafía resultante que sale con este receptor de imagen. Entonces la pregunta aquí es, ¿dónde notan ustedes una imagen muchísimo más detallada? ¿Dónde la están notando? En selenio. ¿En el selenio? En el selenio. ¿En el selenio? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, correcto. Entonces fíjense que depende cómo esté diseñado ese receptor de imagen y de la manera en cómo atrape y produzca y capture, o sea, cómo atrape los rayos X y produzca información, eso le va a afectar el grado de detalle de la imagen. Ahora, todo eso lo vamos a ver en su momento. Vamos a ver después factores técnicos concretos del detector que nos va a afectar la calidad de imagen. Pero X, vean ustedes, ahorita solo lo estoy mencionando para que nos vayamos haciendo con unos factores. Y de hecho, qué bonita la rafía, ¿verdad? Qué bella salió la rafía en ese caso. Ok. Voy a borrar todo esto. Y continuamos. ¿Qué otro factor me va a afectar la resolución espacial? El movimiento. El movimiento, fíjense muy bien que crea borrosidad. Tal y como lo estamos viendo en esta imagen. Aquí estamos viendo a las personas caminando y de repente el camarógrafo capturó una imagen, tomó la fotografía de una imagen con estas personas caminando y con este carro de fondo en movimiento. Esto mismo sucede si ustedes se toman una fotografía moviéndose. Esto mismo va a suceder. El movimiento crea borrosidad en una imagen. Crea borrosidad. Entonces, ¿qué pasa? Esto mismo, que ustedes están viendo aquí en esta imagen, puede suceder en una rafía. Si el paciente se mueve, ya sea voluntariamente o involuntariamente. Vean, por ejemplo, aquí en este caso, vemos la rafía de una mano. Vean que esta rafía la vemos completamente borrosa porque resulta que el paciente movió la mano en ese momento. Entonces toma la rafía. ¿Qué pasa aquí al otro lado? Aquí al otro lado vemos que el paciente ya no movió la mano, sino que la dejó estática. Entonces, ¿qué pasa? El movimiento crea borrosidad. Y por tanto, el movimiento lo que hace es afectar la resolución espacial de la imagen, tal y como estamos viendo aquí. Vean ustedes, en este caso. Vean ahora este otro caso, que el paciente se movió por completo. Se movió por completo y la imagen salió completamente deforme, completamente borrosa y inútil para el diagnóstico. Entonces vean que el movimiento va a causar borrosidad. Y vamos a ver más adelante, en su momento, qué podemos nosotros hacer para reducir el movimiento en un paciente. Vean eso. Entonces, bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. Esto lo vamos a continuar el lunes. Nos vemos entonces el día lunes. Terminamos hasta aquí. Vamos a concluir esto hasta aquí y continuamos el día lunes. El lunes los espero a todos. Por favor, quiero solicitarle a todos estar temprano, ¿verdad? Miren, yo sé que me conecto tipo 5 y 5, pero es porque antes llevo intro a la radio, o sea, tengo que dejar intro a la radio, entonces salgo a la hora. Yo quiero pedirles a todos estar temprano. También, fíjense muy bien, tengo que regañarlos, tengo que regañar a las personas que están faltando, porque hay 5 personas que no están presentes aquí. No sé qué está pasando con esas 5 personas. Yo esperaría que sea el primer día de clases, pero de verdad, esto demanda compromiso, de verdad. Yo sé que van a haber ocasiones en las que ni modo, no pueden estar presentes, ya sea a lo mejor porque se quedaron sin luz, sin carga, lo que sea, pero saben muy bien que esas situaciones me las pueden comentar para justificar todo eso, ¿verdad? Solo basta con que me comenten personalmente y me escriban cuál es el problema de no poder estar en la reunión cierto día. Listo, entonces concluimos hoy y nos vemos el día lunes. Pasen feliz noche a todos. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas, buenas.